Ya, chicos, a ver, entonces veamos un último repaso antes de empezar a desarrollar las preguntas, ¿ya? ¿Sí? A ver, habíamos quedado que la dilatación térmica era el fenómeno por el cual los cuerpos iban a cambiar sus dimensiones debido pues a un aumento en la distancia molecular, ¿no? ¿Sí? O sea, no es que cuando tú calientes a un cuerpo estemos ante un aumento de masa, un aumento de materia, peor un aumento de moléculas, quizás por ahí, no, no, nada que ver, ¿de acuerdo? Habíamos quedado que hay una distancia entre las moléculas y que esa distancia entre las moléculas, digamos, en promedio crece cuando la temperatura del cuerpo se eleva, ¿no? Y esto hace que el tamaño del cuerpo, digamos, de manera general, también crezca sus dimensiones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? También sus dimensiones crezcan. Espérate, espérate, acá veo a alguien que está haciendo bulla, lo voy a botar, espérate. Ya, a ver si lo detecto. Uy, no, ya no lo vi. Listo, entonces, ojo, sus dimensiones de la partícula crecen. ¿Estamos? Sí, ya habíamos quedado que ese aumento en longitud, o aumento en área, o aumento en volumen, se iba a calcular con una expresión, digamos, bastante parecida en todas ellas, ¿no? Por ejemplo, la longitud inicial, un alfa por el delta de t. Aquí es un área inicial, un coeficiente que es beta por un delta de t. Acá un volumen inicial, alfa y delta de t. O sea, gamma, perdón, delta de t. Entonces, iba a depender del tamaño inicial, ya sea de la longitud, área o volumen, y del cambio de temperatura. Y el coeficiente, que iba a ser distinto en cada caso, ¿no? De ahí habíamos dado algunas notitas, como que la dilatación lineal y superficial se analiza principalmente en los sólidos y en los líquidos, más que nada la dilatación volumétrica. Para el caso de los gases hay que tomar en cuenta, digamos, algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, existe, sí, ¿por qué no? Una dilatación de los gases ideales, pero a presión constante, por ejemplo. Pero ya se da, digamos, un requisito más, ¿no? A una presión constante. Y lo vamos a analizar, claro que sí, cuando veamos la parte tal vez de termodinámica, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien, los coeficientes dependen del tipo de material y de la temperatura inicial también habíamos comentado. No es lo mismo empezar a calentar un material desde los 20 hasta los 50, donde sufre una variación de 30, que, digamos, comenzar a calentarlo desde los 90 hasta los 120, donde también la variación es 30, pero los cambios de dimensiones ya van a ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Algo más, los alfas suelen ser pequeños y cuando son pequeños podemos aproximar que el beta es prácticamente 2 alfa y el gamma es 3 veces alfa. ¿De acuerdo? Habíamos comentado acerca del cambio de la densidad. Debido al aumento de temperatura, aumenta el volumen, pero no la masa, cambia la densidad. Esta es la expresión para el cambio de densidad. El agua tiene una mayoría el agua tiene un comportamiento anómalo. La mayoría de sustancias tiene un comportamiento que se rige por esta regla, o sea, más temperatura, densidad menor, pero el agua en un rango de 0 a 4 se resiste a seguir la regla, ¿no? El agua es media rara. De 0 a 4, su densidad en vez de disminuir tiende a aumentar, ¿no? O sea, es decir, su volumen se reduce. Y como parte final habíamos quedado de que si tienes un hueco o quieres analizar una distancia entre, entre entre dos puntos, ¿ya? Claro, el hueco iba a crecer y la distancia también iba a crecer, ¿no? O sea, tenías que hacerte la idea de que acá había materia, ¿no? Crece el área, el diámetro del hueco, crece la distancia entre los puntos, y se puede analizar con las mismas fórmulas anteriores. A ver, veo por ahí una pregunta. No, no, Marco, gracias por tu pregunta, amigo, ¿sí? Son muy pocos los que preguntan, en realidad les agradezco a todos los que hacen consultas y los estoy apuntando acá, ¿no? Para que cuando haga ya mis seminarios pagados, los invite a ellos de forma gratuita, porque son la gente que mantiene activa la clase, así como otra persona más que siempre habla que siempre me habla acá en el chat. Y me dice, sí, profe, aunque no sé si estará despierto, pero gracias a él es que no me duermo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, entonces ya los tengo presentes, no se preocupen. Eh, sí, gracias por la pregunta. Como te decía, la mayoría de sustancias cumplen esto. Y aparte del agua, claro que sí, hay otras sustancias que también tienen un comportamiento anómalo. Por ejemplo, la leche también tiene el mismo comportamiento. Definitivamente sí. Ya, la leche también tiene un comportamiento parecido. Y claro, porque obviamente está constituida por agua, ¿no? En su gran mayoría. Pero si me hablas de alguna sustancia específica, yo que recuerde, no lo he visto, pero hay sustancias amorfas que no cumplen con ese tipo de digamos, uh, ¿cómo se le puede decir? Con ese tipo de criterio o con ese tipo de regla, ¿ya?
no cumple. Por ejemplo, mira, ¿alguna vez tú has empezado a calentar plástico? ¿Qué hace el plástico, por ejemplo? No creo que crezca su volumen cuando lo calientes, ¿no es cierto? Se ablanda y luego se derrite. Claro, se derrite, pues ya. Por ejemplo, en este caso el plástico no es un sólido amorfo, ¿no? O sea que el sólido amorfo no cumple con esto. Entonces, esto de acá se ha restringido más que nada para sólidos, como te digo, ¿no? Para el ese sólido y sólidos metálicos, tal vez en el cual hay estructuras cristalinas bien definidas. Entonces, obviamente, al momento de vibrar, aumenta, ¿no? Pero los sólidos que tienen, digamos, las estructuras están como que enredadas, así no necesariamente cumplen, ¿ya? ¿Estamos? Pero sí, gracias por tu consulta. No todos cumplen con esta, pues, con esta regla, ¿de acuerdo? O este comportamiento, ¿ya? ¿Sí? No todos cumplen con ese comportamiento. Muy bien, entonces veamos por acá ya las preguntas propiamente dichas de dilatación, que por cierto son bastantes, ¿ya? Siempre viene en examen de admisión, uy, a por montón, ¿de acuerdo? Las preguntas de dilatación están a la orden de cada examen, ¿ok? Muy bien, veamos por ejemplo la pregunta número 5, que fue la pregunta donde nos quedamos. Seguramente estás viendo ahorita mi pantalla en pausas porque acabo de salir del acabo de salir de la pizarra, pero ya volví, ¿sí? Me pasas la voz en caso no se ve, ¿ya? O en algún momento se deja de apreciar. Todo bien, ¿no? Hasta ahorita. Todo bien, profe. Ya, bacán. Todo bien, chévere. Ya, listo. Muy bien. Genial. Dice, a una temperatura T sub 0 se tiene una lámina cuadrado, de la que se extrae un disco de área sub 0. El disco se lleva a una temperatura 2T sub 0 y la lámina con el agujero a la temperatura de 3 sub 0. ¿Ya? Mira, qué interesante. Al disco se le lleva a temperatura sub 0 y a la lámina con el agujero a una temperatura de 3T sub 0. Entonces, más o menos es así la cosa. A ver, veamos. Acá tenemos al disco, es una lámina cuadrada, a la cual se le ha extraído, dice, un pedazo, ¿no? Acá le vamos a extraer, espérate. Aquí está. Se le ha extraído, mira, ahí está. Un pedazo. Digamos por acá que le hayamos extraído. No tiene que ser necesariamente del centro, ¿ya? Pongámosle por acá que le hayamos extraído. Ya, ahí está. Esta es la lámina. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué está pasando a esta lámina que le hemos extraído ese pedazo? Mira. Ahí está. Listo. Ojo, si esta lámina de acá yo la caliento, obviamente todo se va a expandir, incluido el agujero. Ya hemos quedado en eso, incluido el agujero. Entonces, esta que está a una temperatura T sub 0 y T sub 0, ¿qué cosa estamos haciendo ahora? Al disco se le lleva una temperatura de 2T sub 0, a ese disco de acá, lo llevamos a una temperatura de 2T sub 0, y eso implicaría que este disco ya no va a estar del mismo tamaño, sino es que ahora va a crecer ese disco, ¿no es cierto? 2T sub 0, pues crecerá ahí. ¿Estamos? Y el otro va a aumentar a 3T sub 0. Oye, si es 3 sub 0, T sub 0, pues es evidente que esta cosa va a crecer, digamos, en una proporción mayor. Entonces, cuando tú dices, ah, mira, ve qué bacán, lo voy a tapar, pum, hoy, no va a tapar. No encaja. ¿Por qué no encajaría? Porque este está a una temperatura de 2T sub 0 y él está a una temperatura de 3T sub 0. ¿Cuándo habría encajado? A ver, ¿cuándo habría encajado? ¿Me puedes ayudar? ¿Cuándo habría encajado? Exactamente ahí. Si es que esto a cuánto se hubiera calentado. A También, 3T. claro, porque si se hubiera calentado a 3T sub 0, es como que la lámina hubiera estado metido acá adentro y se hubiera calentado junto con todo él. ¿Te das cuenta o no? Ahí sí. Si se hubiera calentado a 3T sub 0,
la lámina sí hubiera encajado perfectamente aquí, porque es como si todo lo hubieras calentado a 3T sub 0. ¿Entiendes? Seguiría estando ahí, en el mismo tamaño. Ah, ¿verdad, no? O sea, si él se hubiera calentado a 3T sub 0, si es que lo hubiera hecho, entonces esta área de acá hubiera sido igualito que esta área. La pregunta dice, ¿cuál es el área del espacio que queda entre el disco y el agujero a dichas temperaturas? Ah, ¿cuál es el área que queda? Dice, ¿cuál es el área que queda? O sea, si es que yo pongo esto acá, ¿cuál es el espacio que queda, no? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el espacio que está quedando ahí? Ya, bien fácil. Primero tengo que recordar de que esta área que está acá, de este agujero, el área del agujero, se puede analizar como si estuviera hecho de materia, ¿no? Y diríamos, ah, mira, esta área final aquí es igual. Es el área inicial, que era esta, por 1 más beta y por el delta de t, que es 2t sub 0. Exacto, 2t sub 0. ¿Ya? 2t sub 0. Y esto de acá es un área inicial y que ahora se está convirtiendo en esta área más grande. Es un área final. Área final, que es igual a ¿cuánto? Al área inicial por 1 más beta por el cambio de temperatura que es T sub 0. Ya está, mira, este es el área final. Cambio de temperatura T sub 0. Cambio. Este es el área, este es el área. Entonces, esta área es mayor que la de acá. Este es el área final del hueco. Vamos a dejarlo acá. Del agujero. Área final del hueco. Y este es el área final, obviamente, del disco, ¿no es cierto? Del disco. Entonces, cuando yo coloque esto aquí encima, pues queda un espacio, pues es evidente, ¿no? ¿Ves? La magia de la pizarra virtual, ¿no? Ojalá que nunca se vaya lo de lo virtual. Y nos queda ahí, ¿ve? Nos queda ahí un espacio, ¿no? Ahora queremos nosotros determinar cuánto vale este espacio, ¿no? Y para determinar cuánto vale ese espacio, vamos a sacarlo por acá. Oye, ¿por qué lo cerré? Y nos quedaría este espacio de acá, ¿no? Este es el espacio que queda. El área del espacio que queda. Y ese área de espacio que queda ahí sería el área final del hueco menos el área final del disco. Y habría nada más que restarlo y ya está. Claro, ¿no? Mira, calculábamos el área, y ya está. Teniendo en cuenta que los agujeros se dilatan como si acá estuviera material, ¿no? Así de simple. Ya, área final del hueco. Es todo lo que está acá, ¿no? A ver, sería área inicial más área inicial por beta delta de t menos el área final del disco, que sería área inicial. Hubiera restado los cambios nomás, ¿no? Claro, porque eran iguales, los cambios nomás hubiera sido, pues, ¿no? Él es lo que tenía al principio más su cambio, lo que tenía al principio más su cambio. Como al principio tenían lo mismo, solamente era resta de cambios, ¿no? Bueno, para la próxima ya sé, pues, ¿no? Ya está. Uy, espérate. Acá es 2, ¿no? 2. Acá vale 2t sub 0. 2t sub 0. Y bueno, ahora sí, se va y nos quedaría área inicial beta por t sub 0, ¿no? Esta sería entonces el espacio que queda entre ellos dos, ¿ok? Ese sería el espacio. Bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, la pregunta número 6. Chévere, mira. En la pregunta 6 me dicen, me dan unas varillas, ¿sí? Me muestran unas varillas. Y me dicen lo siguiente. En la varilla B1, que es esta que está acá, es una varilla de acero de 4 metros de longitud. Ya, esta tiene 4 metros de longitud. Y la varilla B2 es una varilla de platino que tiene 2 metros de longitud. El sistema se encuentra a 0 grados Celsius. Todo está a 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ya está. Y dice a qué temperatura en grados Celsius se juntan ambas varillas.
Para hacer que ellas se junten hay que calentarlas. Durante el calentamiento, esta varilla de acá va a tender a crecer, ¿no? ¿Sí? Y lo más probable es que crezca y llegue hasta por acá. Pero ¿y por qué estás considerando que crece así tanto? ¿Cómo que tanto? No sé, lo veo como que crece más que el otro. Ah, bueno, yo presumo que él va a crecer más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, simplemente porque estoy viendo, estoy viendo que, estoy viendo que él tiene más longitud inicial, ¿no? Como veo que tiene más longitud inicial, presumo que crece más. Pero no necesariamente, todo va a depender del coeficiente también, ¿ya? Aquí está. Esto así, y esto por este otro lado, ¿no? Así, crecerá este pedacito, ¿ya? Esos segmentos de verde y de azul me representan los cambios de dimensión de cada una de las varillas. Esto sería el cambio de dimensión de la varilla 1, ¿sí? Aquí está acá. Y lo otro sería el cambio de dimensión de la varilla 2. Para llenar el espacio es evidente que la suma de esos cambios tiene que ser igual a 4 milímetros. Así es que si tengo acá el cambio de dimensión de la varilla 2 y esto me representa el cambio de dimensión de la varilla 1, pues del gráfico podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que el cambio de dimensión de 1 más el cambio de dimensión de 2, esto de acá nos va a dar los 4 milímetros que están acá. Los 4 milímetros. Cambio de dimensión de 1 será la longitud inicial de 1, alfa de 1 y el delta de t experimentado por la varilla 1. El otro será la longitud inicial de 2, el alfa de 2 y el cambio de temperatura experimentado por la varilla 2. Permíteme escribirlo esto como una potencia de 10, ¿no? Para que se une a él el sistema internacional. La longitud inicial de la varilla 1, según el problema, es de A0, ¿ya? Esto de acá es A0 y tiene una longitud inicial de 4 metros. 4 metros. El alfa del acero, el alfa del acero me lo dan por acá, vale 12 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y esto multiplicado por el delta de T1. Pero los delta de T1 y los delta de T2 son iguales, ¿de acuerdo? Lo voy a seguir dejando ahí por lo pronto. La longitud inicial de la varilla 2, que se trata de platino, ¿ya? Platino, es, según el problema, 2 metros. ¿Ya? El alfa 2 es 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y el cambio de temperatura de 2. Y todo esto es 4 por 10 a la menos 3. ¿Viste? Ya está facilito. Como se trata de un solo sistema, como se trata de un solo sistema, delta de T1 es igual a delta de T2. Y en general, cambio de temperatura que sufre el sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y es justamente eso lo que nos piden, ¿no? ¿A qué temperatura debe calentarse? Dice, ¿no? Ambas varillas. Entonces, nada más lo reemplazo por eso, ¿no? Lo puedo entonces acá como que factorizar esta parte, ¿no? Factorizar. Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, rápidamente. Si factorizo, a ver, te queda 4 por 12 es 48, 9 por 12 es 18, 48 más 18, esto sale 48 más 18, sale 66. Entonces tendríamos 66 metros grados Celsius a la menos 1, y esto por el cambio de temperatura del sistema. Y esto es 4 por 10 a la menos 3 metros. Ah, y por 10 a la menos 6, no lo olvidemos, por 10 a la menos 6. Ya está, ahora sí lo operamos. Pasa para allá, metro se va con metro, va a quedar grados Celsius, ¿ya? Nos vamos a quedar en grados Celsius y tendríamos que operar 4000 entre 66. ¿Ok? 4000 entre 66. Y esto sale 60,6, ¿de acuerdo? 60,6. Ese es el cambio de temperatura, ¿ya? Y como nos piden a nosotros la temperatura final simplemente será la temperatura inicial más el cambio de temperatura. Pero como en este caso
la temperatura inicial valía 0, entonces la temperatura final va a coincidir con el cambio. No siempre es así, hay que leer bien, ¿ya? No siempre la respuesta es el cambio, nos piden la temperatura final, ¿ok? Así que la clave acá sería dedo simplemente, ¿ya? La clave sería dedo. Muy bien, la clave sería dedo. Vamos aquí, a esta otra. Dice, un recipiente cilíndrico de vidrio se halla mercurio lleno a una altura H, dice, de modo que la presión manométrica en el fondo del recipiente es 20 pascal. Hay la presión manométrica en el fondo del recipiente cuando la temperatura se incrementa en 100 grados Celsius, ¿ya? Ya, bueno, lleno hasta una altura H, ¿no? Bueno, entonces vamos a viéndolo por acá lo siguiente. Este es el recipiente, ¿vale? Lo que está acá es el recipiente. Vamos a considerar que ese recipiente tiene mercurio. Ya sabes tú, el mercurio es medio plomo, ¿no? ¿Sí? Tiene un color medio plomizo. Vamos por acá colocando el mercurio. Digamos que hasta acá está lleno de mercurio. Todo esto es mercurio, ¿sí? Mercurio. Bien, ahora vamos a agarrar al recipiente y lo vamos a calentar. Entonces, al calentarlo, obviamente el recipiente va a cambiar sus dimensiones, ¿no es cierto? El recipiente va a cambiar sus dimensiones. Así es, el recipiente cambia sus dimensiones. Y el mercurio, Pedro, obviamente el mercurio también. Hay un coeficiente de dilatación para el mercurio y el mercurio también va a cambiar sus dimensiones, ¿ok? Este recipiente entonces se va, permíteme primero juntarlo con él. Este recipiente se va a agrandar y va a cambiar sus dimensiones, pero también va a cambiar sus dimensiones el mercurio y va a terminar llenando, por ejemplo, este espacio de acá. Ah, ya, Pedro. ¿Y cuánto llena el espacio el mercurio? Ah, bueno, eso sí, no sé, ¿de acuerdo? No sé cuánto aumentará el mercurio sus dimensiones. Lo que sí sé es que acá tenía una altura H, ¿de acuerdo? Y acá tiene una altura H final. ¿Ok? Un H inicial y acá un H final. Pero ¿qué me dicen a mí? Que la presión manométrica en el fondo del recipiente era 20 pascal, ¿ya? A un principio. Y luego nos dicen cuando la temperatura se incrementa en 100 grados Celsius. Acá tiene una temperatura inicial y acá hay una presión inicial, ¿de acuerdo? Ahora, cuando la temperatura final es la temperatura inicial más 100 grados Celsius, o sea, se ha incrementado, nos están pidiendo la presión final. Ya, a ver, mi cabeza más o menos primero piensa así. A ver, yo me acuerdo de la presión hidrostática que me acaban de mencionar hace unas clases. Entonces piensa de este modo, dice, puede ser la densidad inicial del mercurio, la gravedad y por el H inicial. Y la presión final, solamente tendría que calcular la densidad final del mercurio, porque el mercurio va a cambiar su densidad, ¿no es así? ¿Qué más? Podría multiplicarle por la gravedad y calcular la altura final que está acá. El problema va a ser que calcular esos parámetros va a ser muy difícil. ¿Por qué razón? Claro, imagínate, mira, primero calcular el cambio de densidad. No me dan cómo es el coeficiente de dilatación del mercurio. No lo sé como para calcular su cambio de densidad, porque se necesita el coeficiente de dilatación para el cambio de densidad. ¿No es así? Claro que sí, se necesita. Ah, franco. Entonces no se va a poder calcular. Parece que no. Y peor aún el H, ¿no? O quizás por ahí, ¿no? Relacionarlo con el H, cuánto aumentó el volumen y tratar de averiguar, ¿no? Cuál es la nueva altura, ¿no? Luego también ver cuánto cambió el volumen del propio recipiente, porque no significa que si calculo el cambio del volumen ya sé cuánto vale el H. Eso también ha crecido. Y ver hasta dónde llenó. Entonces, eso es una complicación. Entonces, como que por ahí parece que no puede ir la cosa. Pero la presión no solamente se calcula con esta fórmula, hay otra fórmula también para calcular la presión. ¿Que sí, Pedro? Claro. La otra fórmula es la fuerza dividida entre el área inicial que tenemos acá abajo. Ah, ¿verdad? ¿No? Claro, el área inicial. Y si tenemos acá el área final, pues podríamos decir que la presión final
es la fuerza que se ejerce sobre el área final. ¿Y quién es la fuerza? Pues la fuerza no viene a ser que otra cosa que el valor del mg, que ya lo hemos calculado. ¿Te acuerdas anteriormente, no? ¿Sí? El mg no cambia. Ah, Franco, esto sigue siendo mg, ¿no? Claro, vendría a ser el peso de todo el líquido, en otras palabras. Claro, claro, claro. Llamémosle mejor peso del líquido. W o P. No, P se va a confundir con esto. W, ¿ok? W de líquido. Y acá también el W de líquido. Y como ya hemos venido repitiendo, el peso del líquido no va a cambiar. Entonces, esto parece que me conviene, lo que está acá. ¿De acuerdo? Esto sería el peso del líquido entre el área inicial. Y esto de acá sería el peso del líquido entre el área final, que todos sabemos que es área inicial por 1 más beta por delta de T. Ya está. Y si te das cuenta, acá nos está quedando de este modo. Presión final es esto, que es la presión inicial, dividido entre 1 más beta por delta de T. Entonces queda descartado esto, queda descartado lo de acá. No es que esté mal, lo descartamos porque tenemos otra manera mucho más sencilla de hacerlo. ¿Ok? No, muy tranca. ¿Estamos de acuerdo? Así entonces, ¿quién es la presión inicial? Son 20 pascal al principio. Y acá abajo tendríamos 1 más beta. Beta sería, este es el coeficiente de dilatación superficial. Ah, mira, qué bacán. 6,6 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y el cambio de temperatura son 100 grados Celsius. Y ya está. Solamente esta sería la respuesta a la presión final, ¿no? Esto que estás viendo. Ajá. Hay que operarlo entonces. Tendríamos 20 entre, a ver, este es 10 a la menos 6, ¿verdad? 10 a la menos 6. Estamos hablando con el 10 a la menos 4. Entonces quedaría entre 1,00066. Una cosa así. Espero no confundirme. 19,98. ¿Ya? 19,98. La presión final. Entonces, presión final 19,98. ¿Vale? 19,98. Y acá le ponemos, bueno, Pascal, ¿no? Pascal. Ya está. Así quedaría más o menos. ¿Vale? ¿Sí, Sí, chicos? profe. ¿Están ahí? Ya, Sí, sí. muy bien. 19,98. La 8 ya. Claro, Nadia. Dime, Nadia, ¿cuál último paso? ¿Pues de acá o esto? ¿Esta parte? Aquí solamente opté por calcularlo como... ¿Te refieres a la operación? Ah, ok. A ver, de nuevo, ¿ya? Aquí yo quiero calcular la presión en el fondo. Primero había pensado en la fórmula de la densidad, ¿no es cierto? Y como que se hacía muy complicado porque iba a cambiar la densidad, iba a cambiar también la altura. Entonces opté mejor por la fórmula, digamos, primordial o primitiva de la presión, ¿no? Que es fuerza entre el área. Porque la fuerza que se ejerce es el peso del líquido, ¿no? Bueno, es una magnitud del mismo valor que el peso del líquido, ¿no? En realidad la reacción que le ejerce el líquido acá abajo a la superficie, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya. Que hemos hablado de esto también cuando vimos presión. Pero tiene un valor igual al peso del líquido. El peso del líquido entre el área inicial. Aquí, en el caso final, sería el peso del líquido, que es el mismo peso entre el área final. Pero el área final siempre se calcula con esta formulita, que ya le hemos dado acá, mira. Este es para el área final. El área final es área inicial 1 más beta delta de t. Entonces, eso es lo que yo he hecho acá.
al inicial 1 más beta delta de t. Ahora, tienes esto dividido entre todo esto. Pero esto que está acá, esto que está aquí, es esto, pues mira. ¿Te das cuenta? Esto es esto. Entonces, en vez de lo de acá, coloco la presión inicial. Por eso me queda presión final es presión inicial sobre 1 más beta delta de t. ¿Vale? Ahí está. 1 más beta delta de t. O si gustas, lo pongo acá otra vez. Hago un paso adicional, sino en todo caso. Acá. Aquí y coloco así, ¿no? Y esta es la presión inicial. ¿Viste? Y ahí recién entonces quedaría de este modo, ¿no? La presión final, presión inicial sobre 1 más beta delta de t. ¿Viste? Y ahí lo reemplacé. La presión al inicio valía 20, el beta me lo daba en el problema y ya simplemente lo operé nada más. Seguí la operación. ¿O te refieres a la operación que hice? A ver, pero ahorita leo el chat. Ah, ya. ¿La entendiste? ¿Sí? Ya. Muy bien. Anthony, hazlo de manera general. Yo te lo explico ahorita. Ya te he dicho varias veces. No me hables en privado. Cuando me hablan en privado, generalmente es para decirme cosas raras. Me da miedito. ¿Ya? Normal, Anthony, es una buena pregunta. No tengas temor, hazlo nomás. Ya, bueno, en fin. Sigamos entonces. La 8 dice, en la figura se muestra una alarma contra incendios. Determina el incremento de temperatura en grados Celsius para que las barras hagan contacto. Esta pregunta es idéntica a esta. Es igualita. Solamente que ahora te lo dan en una contextualización diferente. Te dicen que estas barras representan unas varillas que son el contacto en una alarma contra incendio. Quiere decir que cuando ellas se tocan, al parecer la alarma se activa, ¿no? ¿De qué modo? No sé el mecanismo, pero si ya se conectan, dice que la alarma se activa. Determina el incremento de temperaturas en grados Celsius para que las barras hagan contacto, instante en el cual funciona la alarma. Oye, esto es parecidísimo a lo anterior, es igualito. Entonces ya ni siquiera lo voy a dibujar acá, simplemente voy a decir el cambio de longitud que experimente la varilla 1, que es esta, más el cambio de longitud que experimente la varilla 2, tiene que rellenar ese espacio vacío que vale L partido por 100. Esto es la longitud inicial de la varilla 1, el alfa de la varilla 1 y el cambio de temperatura de la varilla 1, que ya sabemos que es igual a la otra, ¿no? Pero lo estoy dejando así. Longitud inicial de la varilla 2, alfa de 2 y el cambio de temperatura de la varilla 2. Y esto de acá sería L por 10 elevado a la menos 2. El L inicial, lo tengo ahí, mira, de la varilla 1 vale 2L. El alfa 1 y el delta de T1 simplemente lo voy a dejar como delta de T, puesto que delta de T1 y delta de T2 son iguales. No es que están en el mismo sistema, simplemente le vamos a llamar delta de T. ¿Ya? Bien. Bien. Y ahora le vamos a agregar la longitud inicial de 2, que es 3L, el alfa de 2, que vale 2 por 10 a la menos 4. Bueno, lo voy a dejar todavía como alfa de 2. Y esto por el delta de T simplemente. Esto es L por 10 elevado a la menos 2. Se van acá las L's, L y L, y me queda que delta de T va a estar multiplicado por 2 alfa 1, que sería 3 por 10 a la menos 4, más este otro 3 veces alfa 2, sería 6 por 10 a la menos 4. Ambos en grados Celsius a la menos 1. Esto sería 10 a la menos 2. Y de ahí solamente es operar. Esto sería 9 por 10 a la menos 4. Ya, 9 por 10 a la menos 4. Esto pasa a 10 a la 4. Se quedaría 100. 100 entre 9. ¿Cuánto es 100 entre 9? 100 entre 9 es 11,11. ¿Ok? 11,11. 11,11 grados Celsius a la menos 1.
Si se mide la densidad masa entre volumen de un sólido homogéneo, a 10 grados Celsius se obtiene 5 gramos por centímetro cúbico. Ah, mira, tengo un sólido homogéneo por acá, ¿ok? Un trozo de material, de metal, qué sé yo. Él tiene una densidad inicial de 5 gramos por centímetro cúbico a una temperatura de 10 grados Celsius. Y su volumen, bueno, también su volumen inicial, debe ser para calcular la masa, una cosa así, 160 centímetros cúbicos. Cuando se mide a 30 grados Celsius, o sea, cuando se coge a este cuerpo y se le calienta a 30 grados Celsius, obviamente el volumen va a cambiar. Su volumen ya no será el mismo ya. Y su densidad también, tampoco será la misma, ¿no? Lo que sí es la misma masa, ¿no? Hemos venido repitiendo eso varias veces. La densidad final, ¿de acuerdo? Sería, según el problema, es 4.994 kilogramos por metro cúbico. Y nos piden el coeficiente de dilatación volumétrica. Su tanto ha cambiado, Pedro, la densidad del cuerpo de 5. ¿Cuál de 5? De 5.000 a este valor. Verdad, no son unidades diferentes, exacto. Sabemos que la densidad final es la densidad inicial sobre 1 más gamma por el delta de T. Una expresión que ya lo hemos comentado en las notas, ¿no? Acá está, ve. 1 más gamma delta de T. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ya solamente sería cuestión de operar nada más. 1 más gamma por delta de T sería la densidad inicial entre la densidad final. Recuerda que ahí me piden este valor, ¿no? El valor que está acá. Y ya, hay que operarlo simplemente. A ver, tendríamos 1, el gamma, el delta de T es 20 grados Celsius, y tenemos la relación de densidades, ¿no? Densidad inicial, me conviene colocarlo como 5.000 entre 4.994. Y de acá obtenemos el gamma. Ya sería ocasión de operarlo nada más. Saco mi calculadora, esto lo paso al otro lado, va a quedar 5.000 menos 4.994, o sea, uy, ¿qué ha pasado? Aguanta, 5.000 menos 4.994, nos queda 6, esto entre 4.994, sale este valor, y esto a su vez entre 20, ¿no? Y ya está, me sale 6 por 10 a la menos 5. 6 por 10 a la menos 5, grados Celsius a la menos 1. Por favor, siempre corroboren las operaciones que yo hago, ¿ya? Porque yo lo hago con la calculadora simple que está acá y vaya a ser que por ahí algo se me vaya, ¿ok? ¿No se está viendo? ¿Se ve verde la pantalla, me dicen? ¿Se ha visto la solución, chicos? Sí se vio el problema, profe, pero sigue No, apareciendo líneas de color verde en la ahorita, pantalla. ahorita hay una línea de color verde. Sí, en la parte de arriba de la pantalla. A veces se hace Ah, toda la pantalla. a ver, ahorita se va a hacer verde seguramente. Se hizo verde, ¿verdad? ¿O no? Sí, en la parte de arriba de la pantalla. ¿Ahorita está verde, todo verde o solo de arriba? Solo la parte de Solo, arriba. solo la parte de arriba. ¿Y ahorita? A la derecha de la pantalla. Uy, ya. Entonces, caballero, ¿sabes qué? Voy a compartir toda mi pantalla mejor, ¿ya? Porque eso es cuando comparto una parte de la pantalla, nomás parece que sale. Ya, ahí sí no hay problema ya, ¿no? Ahora sí está bien. Ya, dice, en la figura se muestra la gráfica de la longitud versus la temperatura de dos varillas A y B. Tengo una varilla A, una varilla B. Ambas, según lo que yo veo en este gráfico, es que ambas a la temperatura de 0 tienen una longitud de 10 metros. ¿Dónde están metros? Ahí está. Y cuando ambas son calentadas a 50, la varilla A crece hasta 10,1 y la varilla B crece menos. ¿Por qué crece menos? Porque debe tener menos seguramente coeficiente, imagino, ¿no? Porque los cambios de dimensión, ¿a qué son igual? ¿Cómo se calculan los cambios de dimensión? Longitud inicial, alfa por el delta de t. ¿Estamos de acuerdo? Mira, veo dos varillas, A y B, ambas a la misma longitud, pero cuando son calentadas a 50, cuando son llevadas de 0 a 50, la longitud de A es 10,1 y la longitud de B es menor. No sé cuánto menos, pero es menor. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, esto me da a pensar lo siguiente. Como las longitudes son iguales y para un mismo cambio uno crece más, entonces, ¿qué significará? Que el alfa de quién es mayor, ¿el de A o el de B? ¿Qué dices tú? De A.
Claro, El es de A. evidente. El alfa de A tiene que ser más grande. Ajá. Luego, mira lo que dice. Dice, si una de ellas tiene el doble del coeficiente. Ah, compare, gracias. Ya salió ya. Dice que tiene el doble de coeficiente de dilatación. Ya, entonces aquí lo vamos a hacer a lo Young nada más. Si es el doble de coeficiente de dilatación, ¿ya? Si es el doble de coeficiente de dilatación. De 2 a 1 la pendiente. Claro, exacto. Los cambios de longitud van a ser de 2 a 1 para una misma variación, ¿sí o no? ¿Ya? Sí. Entonces, para una misma variación de temperatura, para una... ¿Qué dice? Para una misma delta de T, A, el cambio de dimensión de A es el doble. El cambio de longitud de A es el doble del cambio de longitud de B. O sea, mira bien, de acá hacia acá, no sé si te das cuenta, A ha cambiado ¿cuánto? Su cambio de A ha sido 0,1, ¿no? Entonces, el de B, aunque no lo parezca aquí en el gráfico, debería ser 0. ¿Su cambio cuánto debería ser? 0,005. 0,5. Ajá, entonces debería ser 0,05. 10,05, ¿no? ¿Te das cuenta? Él debe cambiar la mitad del otro. Ya está. Ahora juntrémonos en A nada más. Solo A. Si A con 50 grados Celsius cambia 0,05, ahora aumentándole a 200, que es el cuádruple, ¿a cuánto cambiará? Por 4. Por 4, 0,05 por 4 sería 0,2. 0,2. Ajá. 10,2 entonces sería la respuesta, Sí. ¿no? Ya sería la respuesta 10,2. Pero vamos a hacerlo con las ecuaciones, ¿ya? Para que la gente no se raye. Ahorita debe haber gente que se debe estar acordando de mi mamá. Así que mejor lo operamos, ¿ok? Para un mismo cambio de temperatura, el cambio de dimensión de A es el doble del cambio de dimensión de B, y así lo hemos hecho. Pero digamos que lo hacemos del modo tradicional, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿cómo sería del modo tradicional? Del modo tradicional sería pues normal. Juguemos primero para A, ¿no? Para A diríamos. Para A. Para A tendríamos lo siguiente. El cambio de dimensión que sufre A, lo puedo observar, es 0,1. La longitud inicial de A vale 10. Este es el alfa de A. Y el cambio de temperatura que ha sufrido es 50, ¿no? Eso me puedo dar cuenta, ¿ya? En este tramito. Podemos indicar incluso desde A hasta B, una cosa así, ¿no? En el tramo de A hacia B. De A hacia B. O mejor, otros valores. A ver, vamos a llamarle R y S, ¿ok? De R a S, ¿ya? En el segmento RS, de este punto a este punto. El cambio es 0,1 y el cambio de temperatura será 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Y entonces tenemos el alfa de A. El alfa de A sería, a ver, esto pasa a otro lado, ¿cuánto quedaría? 10 a la menos 2, ¿vale? ¿Sí? 10 a la menos 2. Paso otra bola, sería 10 a la menos 3. Un quinto es 0,2. Quedará 2 por 10 elevado a la menos 4. ¿Sí? 0,1 entre 500. 0,1 entre 500. 2 por 10 a la menos 4. 0,1 entre 500. ¿Ok? Listo. Luego tendríamos que el alfa de B sería la mitad del alfa de A, ¿no? Porque dice que es el doble, pues, ¿no? Sabemos que el alfa de A es mayor. Ya hemos quedado que el alfa de A es mayor, alfa de A tiene que ser el doble de la de B. Listo. Del dato. Del dato. Listo. Y ahora jugamos para B. Ya, pero entonces alfa de B. El alfa de B nos quedaría 10 a la menos 4 grados, eso es a la menos 1. Y ahora lo jugamos para B y lo jugáramos así. Cambio de longitud. O de frente, ¿no? Porque me piden su longitud final, ¿no? La longitud de la varilla. La longitud final de la varilla B sería la longitud inicial por 1 más alfa por el delta de T. Y esto lo voy a jugar desde que esté en R hasta que llegue al punto T. ¿Ok? Desde R hasta T. 200 grados. ¿Quién sería la longitud inicial? Si lo tomamos desde 0, sería 10 metros. 1 más alfa, que vale 10 a la menos 4. Y el delta de T sería 200, ¿no? 200. Ya tengo la longitud final de B ahí. 10 por 10 a la menos 4 por 200. Esto es como si fuera 2 por 10 a la menos 2, ¿no? O sea, 2 entre 100, ¿no? Esto más 1 y esto por 10. 10.2, ¿no?
10,2 metros. Tampoco es muy difícil y tampoco demanda demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que cualquiera de las dos formas es igual de válida, ¿ya? Pero claro, lo otro, digamos, es más para los chicos que de repente manejan más la parte de proporciones, ¿no? ¿Sí? Que les guste esas cosas. Ya, listo. Mira, qué bacán. Aquí tenemos otra pregunta más de teoría. ¿Qué dice? Respecto a las cantidades térmicas, identifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La temperatura es aquella que fluye de un cuerpo caliente al cuerpo frío hasta igualar sus colores. Que la temperatura fluye. No, más bien esto se parece a lo del calor, ¿no? Que fluye. Y sería hasta igualar sus temperaturas, ¿no? Acá diría calor, igual es falsa, ¿no? Falsa. Entonces aquí como que le cambiamos la cosa, ¿ya? Le cambiamos mejor la cosa. Está al revés, ¿no? Está al revés. Para no copiar todo otra vez. Ajá. Lo copio acá. Esto de acá no, sino al revés más bien, ¿ok? Debería decir el calor. Debería ser el calor. Es aquella energía que fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío hasta igualar sus temperaturas. ¿Ok? ¿Sí? Así debería ser. No debería estar esto. No debería estar esto. Y debería estar una expresión como esa. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. El calor. ¿Ok? Ya está. Muy bien. No es necesario que dos cuerpos estén pegados para que el calor pueda ir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Esto es totalmente verdadero. El Verdadero, sí. contacto térmico no necesita de que los cuerpos estén en un contacto físico real. ¿Ya? Laser, ¿no? Claro, el caso del Sol y la Tierra es el caso más, ¿no? El ejemplo más fácil de ver, ¿no? Sí, el más general, ¿no? Más bonito de verlo. Sol, Tierra. Sentimos el calor del Sol a pesar de no estar en contacto directo con él, así como tú sientes el desprecio de ella. ¿Estamos? La caloría es la cantidad de calor necesaria para Falso. elevar la temperatura. Claro que sí. Eso es falso, Un Carlos. gramo. Debería ser un gramo, Exacto. ¿no? Sí, sí, si es un gramo, perfecto, ahí sí estaría bien. Si tienes, por ejemplo, a 14,5, el rango es importante, a 14,5 grados Celsius, un gramo de agua, y a presión atmosférica, por cierto, toda presión atmosférica, porque no es lo mismo estar a otra presión, ¿no? A presión atmosférica igual a una atmósfera, a eso me refiero. Y luego tienes este mismo gramo de agua, ya, tienes este mismo gramo de agua, luego tienes este mismo gramo de agua, le entregas a él un poquito de calor, le entregas un poquito de calor y esto lo convierte en 15,5. Ya, eso que le has agregado se llama una caloría. La caloría es la cantidad de calor que le agregas a esto para convertirlo en 15,5. No a un kilogramo, no a 2 gramos, no, sino a un gramo. Entonces esto de acá sería falso. La clave sería falso, verdadero, falso. ¿Ya? Bien. Vayamos a la pregunta 12. A ver. Esta es la 12. Ya, acá está. Y tenemos aquí esto de acá. La 12. A ver. Dice, indique las afirmaciones si son verdaderas o falsas. Con respecto al calor, ¿es una cantidad que nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo? No. Más bien, esto se parece a un concepto de temperatura, A la ¿no? temperatura. Claro, y no Mm. está mala, a pesar de no ser su definición, o sea, la conceptualización que nos da no está mal, ¿ya? Concepto de temperatura. Esto de acá sería falso.
Es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro hasta el equilibrio térmico. ¿Verdadero? Claro, verdadero, sí, sí. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, cuando están en contacto térmico, fluye energía, ¿no? Y esa energía que fluye, a eso le llamamos calor. Es un fluido cuya densidad es muy... No, nada No, que ver, falso, no ya, es un falso. fluido. No es fluido. Aunque te cuento, en los primeros años del estudio del calor, ¿ya? La gente lo consideraba un fluido y le llamaba el calórico, ¿ya? No es un fluido, ¿ya? Aunque antes pensaba la gente que sí, ¿no? Aunque antes se pensaba que sí. Inicialmente se pensó que sí, ¿no? Se pensó que sí lo era. Y lo llamaban, ¿cómo le llamaban? Calórico. Calórico le llamaban, ajá, ¿ya? No colérico, ¿ah? ¿Ya? Calórico, ¿ya? Ni colérica, mira. Claro que sí. Vamos por acá viendo, a ver, el calórico. Este pata te va a decir si no soy un robot de repente. Ahí está. La teoría calórica, escucha, mira, escucha. La teoría calórica es un modelo con el cual se explicó durante un tiempo bastante prolongado las características y comportamientos físicos del calor. La teoría explica al calor como un fluido hipotético, el calórico, que se impregnaría a la materia y sería responsable de su calor. O sea, ellos pensaban, decían, mira, fluye algo hasta el cuerpo y ese algo se introduce en el cuerpo y entonces como se introduce en el cuerpo le hace aumentar su temperatura. Esa es la idea que tenía la gente, ¿no? Tenía esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, ya más adelante pues se vio que no era así porque tú podías producir ese fluido de la nada. ¿Cómo que podías producir fluido de la nada? Claro, si tú agarras uno de tus manos y lo frotas, hey, frota tus manos. ¿No hacemos eso cuando tenemos frío? Cuando tú tienes frío en tus manos, ¿qué haces con tus manos? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué me dicen? ¿Cómo que las metes ahí enfermo? No, escúchame, lo que haces es frotar tus manos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Frotas tus manos. Y te das cuenta que cuando frotas tus manos, tú calientas tus manos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tú haces trabajo y el trabajo lo transformas en calor. O sea, la energía producto de la fuerza por la distancia la estás transformando en calor. Entonces no es un fluido, porque si fuera un fluido, entonces sería constante, ¿no? O sea, digamos, podía pasar de un cuerpo a otro y podía permanecer como cualquier otro fluido. Pero tú estás viendo que yo puedo producir cuanto se me antoje. Por eso hay un equivalente entre el calor y ¿qué más? Y la energía. Sí, ya. Y justamente a eso se le llama equivalente mecánico del calor. Cuando la gente se dio cuenta de eso, miércoles, o sea, puedo producir calor cuando hago trabajo. Definitivamente no, pues entonces no se puede producir el fluido así de la nada, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profe. Ya. Bueno, es bien interesante porque cuando la gente todavía no conoce, digamos, un concepto previamente, comienza a idearse cosas, ¿no? Le da algunas características y trata de ver si coincide con eso. Los modelos son justamente de ese tipo, ¿no? Para eso tratan los modelos, ¿no? Tú modelas algo, te imaginas qué podría ser, y en función a esa hipótesis ves si se cumple todo lo que tú observas. Si es válido todo lo que tú observas en base a la hipótesis que has hecho, entonces puedes decir que tu hipótesis es válida, ¿no? Podrías tomarlo como una teoría. Hasta que encuentres una hipótesis mejor, más sencilla, siempre la más sencilla es mejor, o quizás hasta que encuentres un contraejemplo, ¿no? Encuentras un contraejemplo y dices, pucha, o sea, tu teoría no sirve, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya está. Aquí borramos esto. Ya, y vamos a ver la pregunta 13. A ver qué tenemos aquí en la 13. Se calientan dos cuerpos de igual masa. Esto de acá tiene que ver con el calor específico, ¿ya? Vamos ahorita a hacer otra parte, ¿ya? Vamos a ver otra parte.